Cada día se incrementan más los crímenes, los secuestros, los asesinatos, el tráfico de órganos, la tortura, la trata de personas y la violación. Es gente perversa, sádica, depravada, gente miserable, monstruos que merecen estar tras las rejas toda su vida. Pero no solo esto, nuestra sociedad parece estar llegando al colmo al observar las ideologías absurdas que se están inventando hoy. Ya no existe la verdad. Ahora la realidad depende de lo que yo siento o como yo me autopercibo. Ya no se puede emitir opinión alguna de ciertos temas porque nos califican de fóbicos. Gente inmadura, ya que no sabe sobrellevar la crítica, quiere censurar a todos los que piensan distinto a ellos. Quieren destruir a quienes no están de acuerdo con sus ideologías. Incluso han llegado a tal depravación que promueven las relaciones sexuales con niños y con animales. Hermanos, hoy en día no solamente debemos preocuparnos por el crimen, por los asesinos, por los violadores. No, también debemos preocuparnos por estas locuras que nos están imponiendo. Ante tanta maldad, corrupción, desde los políticos hacia abajo, entre tanta miseria, ¿qué sientes? ¿Qué sientes, hermano? Si esto nos indigna tanto a nosotros, siendo malvados, ¿qué nos sentirá Dios que es bueno? ¿Cuánto más nos indignará a un Dios santo? Todos anhelamos que alguien haga algo con todas estas injusticias. Deseamos que se resuelvan, deseamos que los malvados paguen por sus crímenes. ¿Crees tú que Dios se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo el mundo hace todas estas atrocidades? ¿No recuerdas lo que hizo en los días de Noé? Con esta generación malvada y perversa. ¿Qué hizo? Su juicio llegó en un diluvio. ¿O no recuerdas lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Que su juicio llegó con fuego del cielo para estas ciudades. ¿Qué siente Dios al ver todo esto, hermano? ¿Qué consecuencias sufrirán los que practican tales cosas? No, Dios lo que siente es ira. Y el título del sermón de hoy es ese: la realidad de la ira de Dios, porque es una realidad que vivimos hoy, la realidad de la ira de Dios. El punto central que voy a intentar demostrarles es que la humanidad está bajo la ira de Dios por causa de su rebelión. La humanidad está bajo la ira de Dios por causa de su rebelión, por causa de su pecado. Y este pasaje de Romanos lo podemos dividir en 4 puntos. El primero, la revelación de Dios. Cómo Dios se ha revelado y se ha dado a conocer desde los versículos 18 al 20. En segundo lugar, la idolatría humana, porque este fue el pecado de la humanidad, la idolatría, de los versículos 21 al 23. En tercer lugar, podemos observar el abandono de Dios. Dios los abandonó desde el versículo 24 hasta el versículo 28. Y por último, en cuarto lugar, la depravación humana.
el pecado humano, hasta qué punto llegó, desde el versículo 29 hasta el versículo 32. En estos puntos podremos observar las razones por las que viene la ira de Dios y las consecuencias de la ira de Dios. Las razones por las que viene la ira de Dios, por qué viene la ira de Dios sobre este mundo y las consecuencias que tienes en el mundo, la ira de Dios. En primer lugar, observemos la revelación de Dios. El apóstol Pablo, versículos anteriores, nos dijo que el Evangelio es poderoso para salvar a los pecadores por medio de la fe, versículo 16. ¿Y por qué es poderoso para salvar a los pecadores? Versículo 17. Porque el Evangelio revela la justicia de Dios, que justifica por la fe a los pecadores, a los injustos. Pero ¿por qué necesitamos ser justificados por Dios? ¿Por qué necesitamos ser salvados? Bueno, versículo 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios es se puede conocer, pues es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, Pablo comienza ahora su exposición del Evangelio. Ya dio como una introducción, dio un resumen de su carta en los 2 versículos anteriores. Ahora comienza a exponer el mensaje del Evangelio de Cristo. Y este mensaje no comienza con el amor de Dios, no comienza con la misericordia de Dios, lo cual es cierto, pero para poder entender estas buenas nuevas, debemos entender las malas nuevas, las malas noticias. Pablo comienza hablando de la ira de Dios, del enojo de Dios. Y la ira de Dios, primero y principal, no es como la nuestra, mis hermanos. No es una sed egoísta de venganza, injusta y cruel contra alguien. Nuestra ira, nuestra venganza no es justa. Es egoísta, está saturada del enojo, que no nos deja pensar, que no nos deja razonar, y por eso cometemos tantos pecados cuando estamos enojados. Pero la ira de Dios es santa. Y debemos aterrarnos de esto, mis hermanos. De la ira del Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra. Dios nos dice que su ira no es que vendrá en un futuro. Dice que la ira de Dios viene. Que la ira de Dios está viniendo constantemente sobre los malvados ahora mismo. La ira de Dios está aquí ahora. Es una realidad ahora. Como dice Sujel Michelem, no se trata de una rabia ciega y explosiva, sino como una santa repulsión contra todo aquello que es contrario a su carácter santo y justo. Dios le repugna todo lo que es contrario a su carácter, todo lo que es contrario a su santidad y a su justicia. Y por eso Dios revela su ira desde el cielo. Él revela la justicia que Él otorga al pecador en el Evangelio. Pero desde el cielo, ¿Él que revela? Su ira, su indignación contra el pecado. Así como el Evangelio revela la misericordia de Dios, revela el amor de Dios, así también nos revela su ira contra el pecado. Es cierto, desde el cielo su ira va a venir como fuego
para consumir el mundo. Como dice 2 Pedro 3:7, los cielos y la tierra que ahora existen los han guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Pero hoy la ira de Dios está aquí. No es algo que solamente venga en un futuro. Viene hoy, está siendo revelada. Y no es con fuego, no es con destrucción. ¿Con qué está siendo revelada esta ira de Dios? Ya lo veremos. Y es una ira que viene contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué significa impiedad? Es falta de piedad, es falta de reverencia hacia Dios, es falta de devoción, de amor hacia Dios y de respeto hacia Él. En otras palabras, es ir en contra de Dios mismo, es un pecado contra Dios. Y cuando habla de injusticia, habla de todo aquello que viola la ley de Dios. En específico, el pecado contra nuestro prójimo. Actuamos egoístamente buscando nuestros fines y no los fines de los demás. En este sentido, no son buenos, son injustos. Dios es justo y nos revela su justicia. El hombre es injusto y pecador. Al no haber devoción por Dios, mis hermanos, mucho menos va a haber amor por los demás. Los mandamientos se dividen en dos partes: el amor por Dios y el amor por nuestro prójimo. Si no tenemos esa piedad de parte con Dios, mucho menos vamos a tener justicia con las demás personas. Estos hombres injustos es toda la humanidad. Todas estas personas que viven sin Dios, que viven sin la ley de Dios. Y la ira de Dios viene contra la humanidad, contra su pecado. No es que Dios aborrece el pecado, pero amas al pecador. No, mis hermanos. La ira de Dios viene ¿contra quién? Contra esta humanidad, contra estos hombres. Como dice Juan 3:36, el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya la ira de Dios está sobre ellos. Sobre ellos. Estos hombres detienen con injusticia la verdad. Tienen la verdad oculta, la tienen secuestrada, quieren ocultarla, no quieren verla, no quieren reconocerla. Es una injusticia, mis hermanos, porque no quieren reconocer que esto es la verdad, ni la quieren dar a conocer. ¿Y qué es la verdad? Bueno, que hay un creador en los cielos, como ya lo vamos a ver, que hay un Dios creador que merece nuestra gloria, que merece nuestra adoración y nuestra obediencia. La verdad es el evangelio revelado en Cristo, que puede salvar a los pecadores. Pero ¿qué hacen los hombres al saber, al conocer esta verdad? La ocultan. No quieren reconocerla, no les importa, no les interesa, porque ellos detestan a Dios, detestan las buenas noticias y quieren eliminarla. Quieren vivir como que si Dios no existiera. Quieren eliminar a Dios de sus vidas para poder hacer lo que a ellos les plazca. No debería esta realidad de la ira de Dios preocuparnos, amigo, amiga. ¿No te da consuelo que la ira de Dios hace justicia en este mundo tan depravado? Porque si las autoridades de hoy no hacen justicia, te aseguro que los malvados no van a poder escapar de la justicia de Dios. Puede que el juez, que los policías no pudieron atrapar al asesino, al violador, pero te aseguro que él la va a pagar. De Dios nadie puede escapar, de Dios nadie se puede burlar. Y eso debe darnos consuelo, pero también debe preocuparnos. ¿Por qué? Bueno,
Versículo 19. Dios se ha dado a conocer, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, les es claro, les es visible. Podemos conocer a Dios por medio de lo que Él nos ha dado. Él se ha dado a conocer. Sabemos que Él está allí. Es tan claro como la luz del sol, mis hermanos. Todos conocemos a Dios. Él ha puesto en nuestro corazón ese deseo de buscar de dónde venimos, quiénes somos, quién nos creó. Él puso ese deseo en nuestro interior para que pudiéramos conocerlo. Nos dio la capacidad para buscarlo, para conocer a nuestro Creador. Y Él nos lo ha hecho claro. Él se dio a conocer a sus criaturas. Y no dejó a la humanidad sino sin evidencias de que Él existía. Porque la creación habla de su Creador. Mira las plantas, mira el cielo, mira toda la creación. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, son claramente visibles desde la creación del mundo. Dios ha plasmado su poder, su gloria, sus atributos en la creación misma. Dios es espíritu, no podemos verlo, es un espíritu infinito, pero sus atributos invisibles se hacen visibles en la creación. ¿Entendiste eso? Los atributos invisibles de Dios se hacen visibles en la creación del mundo. Porque está bien claro, mi hermano, podemos conocer a Dios al observar la creación. Y todos los hombres que han existido pueden conocerlo. Lo han podido conocer al observar, al estudiar la naturaleza. Es imposible que esto surgiera del azar. Es imposible que surgiera de manera espontánea. No. Al tú ver una obra de arte, tú dices, ahí hay un artista. Ahí tiene que haber un creador, un diseñador inteligente que creó todo de manera perfecta, que funciona todo tan armoniosamente. Porque los cielos y la tierra cumplen su propósito. A diferencia del hombre, ellos sí obedecen a Dios y cumplen su propósito. ¿Cuál es? Reflejan como un espejo la gloria de Dios. Como dice el Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. Porque las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio de las cosas hechas. Podemos ver el amor de Dios en su creación. Podemos ver su ira en los truenos, en los volcanes, en los terremotos. Podemos ver su poder en la energía tan poderosa que tiene el sol. Podemos ver sus atributos invisibles plasmados en la creación. Ella da testimonio de su creador. ¿Quién pudo crear estas montañas? ¿Quién pudo crear esas galaxias tan inmensas? ¿Quién pudo dar armonía a este inmenso universo y que no se destruya? Pablo culmina esta afirmación diciendo, de modo que no tienen excusa. Mi hermano, nadie tiene defensas algunas ante Dios. Nadie puede decir, oye, yo no sabía que existía un Dios creador, que hay un pintor que pintó todo este cuadro. Nadie tiene excusa. Porque si tú ves un cuadro bien pintado, tú sabes que hay un pintor. Al tú ver esta creación, tú sabes que hay un creador, es algo obvio. Nadie puede defenderse, nadie tiene excusa alguna. Dios dejó evidencias irrefutables de que Él está allí y de que Él creó todas las cosas. Los ateos, los gnósticos se están autoengañando a sí mismos, porque quieren vivir como si Dios no existiera. Esta es la verdad que el hombre retiene, mis hermanos, que el hombre mantiene oculta, que Él está allí, que Él existe y que Él demanda
a todos que se arrepientan, que los obedezcan, que crean en su Hijo. ¿Has visto el poder y la gloria de Dios en la creación? ¿O sigues dudando de tu Creador que aún está allí? ¿O acaso crees que todo surgió del azar? Y si tú dices creer en Él, ¿vives sabiendo que Dios está allí? ¿O vives como si Dios no existiera? ¿Eres un ateo práctico? ¿Un ateo vivencial que vives como si no fueras a rendirle cuenta a Dios? Hermano, no retengamos la verdad de que hay un Dios que merece ser glorificado, exaltado, adorado, porque toda la creación lo revela y nadie tiene excusa de esto. Ahora, sabiendo que Dios se ha revelado, en segundo lugar, veamos la respuesta del ser humano, la idolatría humana, desde el versículo 21 al 23. Y esta es la causa de la ira de Dios. Así que atentos con este punto. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, el hombre no glorificó a Dios aunque lo conocía. Mira, Pablo dice, pues a pesar de haber conocido a Dios. Pablo no lo duda, Pablo lo afirma. Ellos conocieron a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la creación. Toda persona conoce a Dios, no tiene ninguna excusa. Todos conocen a Dios. Pero a pesar de haber conocido a Dios, ¿qué hicieron? ¿Lo glorificaron? ¿Lo adoraron? No. Dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esto es rebelión, mis hermanos. El ser humano se rebeló contra su Creador. No le dieron el reconocimiento a Dios que Él merecía. Él merecía ser reconocido como el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Él merecía gloria por esta creación extraordinaria que Él hizo. Él merecía gloria por crearnos a nosotros y darnos vida. Dios nos dio todo, hermano, el aire que tú respiras, el corazón que late dentro de ti, todo te lo dio Dios. Él te dio la vida. Y aún así, ellos se rehúsan a darle gracias. No creen que haya una razón para darle gracias a Dios. Se creen autosuficientes, como si se fueran autocreados a sí mismos. No ven ningún motivo para darle gracias a Dios, ni algún mérito para alabar a quien les dio la vida, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se les oscureció el entendimiento. Pablo está atacando el movimiento humanista. El centro del universo es el ser humano. Todo se explica con el ser humano. No hay Dios. Quitamos a Dios de la ecuación. Sobre todo se refiere a los griegos que se pusieron a pensar, a razonar, a filosofiar tanto, que llegaron a ideas y conclusiones absurdas de Dios. Totalmente absurdas. Ellos se creen sabios, profesando ser sabios, se hicieron completos necios, se hicieron tontos, mis hermanos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Quedaron en una profunda estupidez, por decirlo así. Sin la sabiduría de Dios no hay sabiduría. Se hicieron completamente tontos, tercos, ciegos. Su corazón se refiere a su voluntad, a sus sentimientos. Ya no pudieron pensar, ya no pudieron sentir, ya no pudieron querer hacer lo bueno.
porque su necio corazón quedó en completa oscuridad. Y ellos, que se creían tan conocedores de la verdad, que tenían todas las respuestas, se volvieron completos tontos. Como dice Sujel Michelén, la dignidad humana se ha perdido porque el punto de referencia se perdió. Cuando esa gloria de Dios es pisoteada, no va a pasar mucho tiempo sin que la dignidad del ser humano también sea pisoteada. Si quitamos a Dios y su dignidad, el ser humano también va a perder su dignidad. Por eso hoy en día se le da más dignidad a un ave, a un perro, que a un bebé en el vientre. Porque si quitamos a Dios, si quitamos dignidad a Dios, el ser humano que fue creado a la imagen de Dios también va a perder esa dignidad. Le sucedió como dice Juan 3:19, y esta es la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amigo, amiga, ¿le das gracias a Dios por todas las cosas que Él te ha dado? ¿O ni siquiera le prestas atención? ¿Realmente glorificas a Dios o siempre estás dándote el crédito a ti mismo? ¿Confías más en tu propia sabiduría o confías en la sabiduría de Dios? Hermano, el hombre cayó en la necedad de la idolatría. Dice, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales. Esto es la más completa tontería que pudo cometer el ser humano. Es algo absurdo, no tiene sentido alguno. Miren, está Dios, el creador que nunca muere, que nunca perece, que no tiene corrupción, que no es un simple mortal, que es eterno, infinito, y ellos no le dieron honor al creador infinito, eterno, sino que le dieron honor a las criaturas que son finitas, que se mueren, que se corrompen. Le dieron gloria a un simple ser humano mortal que no vive más de 80 años. ¿Qué es esto? Es una completa tontería, es un absurdo. Miren, cuando dice cambiaron, se refiere a una rebelión. Cambiaron lo que Dios decía por lo que ahora yo digo. Cambiaron a Dios como objeto de adoración para adorar ahora a las criaturas, para adorar ahora al ser humano. El hombre se dio la gloria a sí mismo. El hombre le dio la gloria a la creación. Se hizo a sí mismo un Dios. Y creyeron la mentira de la serpiente en Génesis 3:5. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Creímos la mentira de la serpiente, hermano. Creímos que nosotros éramos Dios. Y le dieron la gloria a este ser finito, mortal, en vez de darle la gloria a un Dios perfecto, le dieron la gloria a una criatura imperfecta. Y se hicieron ídolos de palos, de piedras, de madera, diciendo que este es el Dios que me creó. Hermano, qué absurdo, qué tontería. Fue entenebrecido sus pensamientos. De verdad, ya no pensaron. Tomaron la creación, le dieron forma de criaturas, de aves, de reptiles, de cuadrúpedos, de hombres, y dijeron, este es mi Dios. Hermano, qué absurdo. Le rindieron culto a ídolos que ellos mismos se fabricaron, que hicieron dioses a su semejanza y los adoraron. Como dice el Salmo 135 del 16 al 18. Estos ídolos tienen boca,
pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Y en sus labios no hay aliento de vida. Iguales a ellos son quienes los fabrican. Y todos los que ponen su confianza en ellos son iguales. Hermano, qué absurdo el preferir glorificar a los animales, a la creación, antes que al Creador. Los indígenas adoraron al sol, a la luna, las estrellas, a los árboles, a la madre naturaleza, como se le dice. Los egipcios adoraron a sus dioses, mitad humano, mitad animal. Se hicieron completos necios. Su imaginación para crear ídolos no tiene límites, porque ellos quieren rendirle culto a cualquier cosa menos a Dios. Quieren adorar a cualquier cosa menos a Dios. Hermano, ¿cuál es tu ídolo? Todos nos hemos creado nuestro propio Dios en nuestra cabeza. No hace falta que lo esculpas con madera, no. Todos nos imaginamos un Dios hecho a nuestra semejanza. ¿Cuál es el tuyo? ¿Es un Dios que no es el Dios de la Biblia? ¿Es un Dios que nada más tiene amor pero no tiene ira? ¿O son tus ancestros, los espíritus, los santos? ¿Cuál es tu Dios? ¿Tus posesiones? ¿Tu esposa? ¿Tu madre? ¿Tus hijos? ¿Cuál es tu Dios? El ser humano es tan idólatra, hermano, tan idólatra, que hicieron la mayor injusticia que podían hacer. Darle la gloria a la creación en lugar de al Creador. La idolatría es eso, darle gloria, veneración, honor, adoración a cualquier cosa que no sea Dios. Y sabiendo esto, podemos ir a nuestro tercer punto, el abandono de Dios. Esta es la consecuencia de la idolatría del ser humano y cómo la ira de Dios va a venir sobre ellos. El abandono de Dios, desde los versículos 24 al 28, perdón. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo viene la ira de Dios a las personas? Dice, por eso que ellos hicieron, Dios los entregó, Dios los abandonó. Esta es la ira de Dios hoy en día sobre la humanidad, mis hermanos. Que Dios los abandonó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál mentira? Yo soy Dios, la creación es Dios. Yo no quiero adorar a ese Dios, no existe Dios. Y honraron y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso, otra vez miren, Dios los entregó, segunda vez que lo dice Pablo, los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos contra otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Miren, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, la consecuencia, Dios los entregó tercera vez. Dios los abandonó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Hermano, hay un patrón aquí y quiero que lo veamos así. Dios abandonó a los hombres en la esclavitud del pecado por causa de la idolatría. Lo repito,
Dios abandonó al hombre en la esclavitud de su pecado por causa de su idolatría. Dios abandonó al hombre y se lo entregó al pecado, para que el pecado lo hiciera su esclavo, para que el pecado se enseñoreara sobre el ser humano. Esta es la ira de Dios sobre el ser humano. Dejarlos en su pecado, dejar que sus deseos se desborden y que Él haga lo que a Él le plazca, porque Él va a sufrir en su cuerpo las consecuencias del pecado. Miren, ¿por qué Dios lo hizo? El versículo 25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Número 1, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y número 2, en el versículo 28 dice que ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. En otra versión dice, estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Aunque ellos conocieron a Dios, no lo tomaron en cuenta. No les importó la verdad, no estaban de acuerdo con la verdad, con lo que era bueno. Y cambiaron, se rebelaron contra Dios. Como dice Plinio Orozco, uno de los pastores de nuestras iglesias hermanas en Venezuela, esta ira actual de Romanos 1 se puede llamar la ira del abandono. Es cuando los hombres rechazan repetidamente a Dios y Él los abandona y los entrega a sus propios caminos. Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos deje con nuestro corazón endurecido. La ira del abandono, mi hermano. No es la ira futura, no es la ira de Dios como el diluvio o como Sodoma y Gomorra cuando cayó fuego. Es una ira que Dios nos abandona y nos entrega a nuestro pecado, a nuestro camino. Porque al rechazar tanto a Dios, Dios viene y te habla y te llama y te dice, hijo, ven a mí, arrepiéntete, crees en Cristo. Y tú, no quiero, no me da la gana, no. Llegas a un momento que Dios dice, basta, y te cierra la puerta de la gracia. Dios te abandona a tu pecado, te da precisamente lo que tú quieres. Y ya para ti no hay salvación. Ya estás endurecido, ya tu corazón está completamente entenebrecido. Dios te deja en esa condición. Hasta ahí llegaste. Lo único que esa persona va a ver va a ser el infierno. No hay cosa peor, hermano, peor que Dios te deje en tu pecado y no te salve, que no te deje un nuevo corazón. No hay nada peor que esto. Y miren el patrón que hay en este texto. Hay un patrón de castigo. Dice, por esto, número 1, Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la suciedad de la inmundicia de su pecado. ¿A qué nos entregó Dios? Número 1, a los malos deseos de nuestro corazón, que ya estaban allí, pero Dios nos entregó a ellos, y a la suciedad que hay dentro de nuestro corazón. Número 2, Dios nos entregó a pasiones y a deseos vergonzosos. O sea, dan pena, son deseos que ni los animales sienten, que nos van a controlar. Y número 3, Dios los entregó a una mente depravada, una mente que Dios no aprueba, porque son pensamientos malvados, son pensamientos indignos, son pensamientos que no deberían pensarse, que son completamente sádicos, mi hermano. Como le dimos la espalda a Dios, ahora Él también nos dio la espalda a nosotros. Dios es quien restringe el pecado humano, porque si no, nos destruimos a todos. Si Dios no pone su mano y restringe la maldad, nos destruimos, ya no existiéramos.
¿Qué pasa cuando Dios nos abandona? Cuando Dios endurece el corazón del ser humano. Él quita su mano y deja que nuestra maldad se desborde todo lo que se pueda. Por eso Dios nos abandonó a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Y las consecuencias de esto, ¿cuáles van a ser? Vamos a caer en una vergüenza extrema. Vamos a hacer cosas vergonzosas, grotescas, que ni siquiera los animales hacen. Y vamos a sufrir sobre nosotros mismos las consecuencias de este pecado. Mira los famosos de Hollywood, los adictos a las drogas. Mira la apariencia de esa gente, hermano. No se reconocen. Se ve el sufrimiento en sus ojos. Están recibiendo las consecuencias de su pecado. Esa es la ira de Dios sobre ellos. Ellos maquinan perversidades horribles. Y nadie quisiera toparse con una persona que lee la mente. Porque si vieran los pensamientos que hemos tenido o que tienen ellos, ay hermano, qué pena. Por nuestra mente han pasado cosas horribles porque Dios nos entregó a una mente depravada. ¿No te da temor que aunque las demás personas no saben lo que tú piensas, Dios sí sabe cada pensamiento que tú tienes? ¿No te da pavor, no te hace temblar que Dios sabe todo lo que tú has pensado? Ay, hermano. Así ellos hacen lo que no se debe. Y todo lo que hacen les hace daño en su cuerpo. Reciben el castigo en sí mismos, en su propio cuerpo. Como dice el capítulo 6, versículo 17. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea al pecado que llevas a la muerte o a la obediencia que llevas a la vida? Hermanos, somos esclavos del pecado. La gente que no ha llegado a Cristo está bajo la ira de Dios en su pecado. Porque el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Ellos creen que son libres. Yo vivo en mi pecado libre, en mis placeres. Mentira. Estás sufriendo inmensamente. Eres esclavo de tu pecado y no puedes dejarlo. Porque sin Cristo, sin el Espíritu Santo, estás sufriendo en ti mismo las consecuencias. Hermano, Dios los abandonó, Dios los entregó a su pecado para que las consecuencias de ello fuera la autodestrucción. Número 1 dice que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron, no le dieron valor a su cuerpo ni al cuerpo de los demás. Se usaron los unos a los otros, tanto por interés como a nivel sexual. Se usaron como que si fueran objetos. Y su propio cuerpo fue avergonzado, fue dañado por otros. Cambiaron la manera en la que Dios dijo que debía usarse el cuerpo por otra manera. Ahí está, otra vez cambiaron, hablando de rebelión. La homosexualidad es una rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la manera de tener relaciones sexuales que Dios había diseñado por una que es en contra de la naturaleza, que ni siquiera los animales llegan a eso. Dios ve que el colmo del pecado del hombre es la homosexualidad. Ya es el colmo, ya es lo último de la depravación humana, porque era muy común en las orgías griegas y romanas en aquel entonces, donde el libertinaje era tal que no tienes ni idea las aberraciones que hacían en esas salas. Esto va en contra del diseño natural de Dios. Es algo que no tiene sentido y que denigra al ser humano, que le quita valor al ser humano. Y por eso recibieron sobre sí mismos el pago que merecía su perversión. ¿Cuántas enfermedades de transmisión sexual no hay? ¿Cuánta vergüenza no sienten muchos en esto y sufren
por esto? ¿Cuánto no están sufriendo a nivel emocional, a nivel físico? Porque su cuerpo y su alma no fue diseñada para esto. Las mujeres no fueron diseñadas para estar con mujeres. El hombre no fue diseñado para no sentir ninguna atracción por la mujer, ni arder en pasiones sexuales los unos con los otros. No fueron diseñados para eso. Y no por no estar de acuerdo con ellos somos homofóbicos, como quiere decir cierta comunidad. No, amamos a los homosexuales y queremos que lleguen a Cristo. Por eso les predicamos el Evangelio. Pero Dios dice que esto es el colmo de la depravación, mi hermano. Es el colmo. Y recibieron sobre sí mismos el pago. Como dice Gálatas 6:7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también vas a cosechar. Hicieron cosas que no convenían, que lo destruyeron. Porque Dios va a castigar con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen la verdad, sino la injusticia. Capítulo 2, versículo 8. ¿Entiendes por qué nuestra sociedad está como está? ¿Entiendes por qué este movimiento ideológico de la comunidad abecedario está por todos lados? Porque es una muestra de la ira de Dios contra una sociedad que se olvidó de Él, hermano. Por eso estamos como estamos. Porque la sociedad se olvidó de Dios y Dios los abandonó hasta llegar a este colmo que estamos viendo. ¿Ves cuán autodestructivo es el pecado? Esto nos lleva al último punto. En cuarto lugar, la depravación humana. ¿Qué sucede cuando Dios quita su mano? Cuando Dios nos abandona a nuestros deseos. ¿Hasta qué punto podemos llegar? Versículo 29. Están atiborrados de toda clase de injusticia, de inmoralidad sexual, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaños, de malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables y misericordiosos. Y aunque saben bien que el juicio de Dios en cuanto a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. Mis hermanos, cuando dice están atestados, significa están llenos completamente, están saturados en plenitud, completamente llenos de estas cosas. Son injustos, son malvados, son perversos, son avariciosos, son odiadores de su prójimo, son envidiosos, son asesinos, pelean por todo, son engañosos, mentirosos, son maliciosos, son chismosos, son traidores, son insolentes, arrogantes, presuntuosos, presumen, son odiadores de Dios. Aquí está la raíz de todo. Odian a Dios y por eso se rebelan contra Él. Son desobedientes a sus padres, jóvenes, escuchen. No entran en razón, no tienen comprensión, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión de nadie. Como dice John MacArthur, esto describe la caída en espiral que viene como resultado de la ira de Dios. Es el alcance de la pecaminosidad humana. No les basta solamente con hacer estas cosas, sino que incitan a otros a hacer lo mismo que ellos. Corrompen a la gente. Ahora quieren corromper a nuestros niños. No les basta nada más con hacerlo ellos. Se complacen que otros también lo hagan. Pero lo que no saben es que acumulan
más y más castigo sobre ellos cada día para el día de la ira. Acumulan cada día más pecado y pecado para el día de la ira, como dice Romanos 2, 5, 6. Y ellos bien saben que la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 6, 23. Nos rebelamos contra un Dios santo, perfecto, infinito. Merecemos morir. Hacemos toda clase de maldad, aun sabiendo que estas acciones son dignas de muerte. Es el colmo, hermano. Es el colmo, el colmo. Y ellos merecen la muerte, merecen el infierno. ¿Entiendes lo grave que es la depravación del ser humano? ¿Entiendes cuán corrompido está? ¿O tú crees que el ser humano tiene un buen corazón, pero que la sociedad viene y lo corrompe? Que el ser humano no es tan malo. Hermano, ¿entiendes lo depravado que quedó el ser humano? ¿Ves la necesidad urgente del evangelio que tiene el mundo? ¿Ves la necesidad tan urgente que tiene el mundo de ser salvado? ¿Te identificas con alguna de estas características que mencionamos? ¿O tú crees que eres perfecto? Mira, no vamos a tener todas las características que dice Pablo aquí, pero sí vamos a tener muchísimas. Estamos saturados del pecado. Esta es nuestra cédula, nuestra carta de presentación. Este capítulo nos habla de quién es el ser humano y de por qué Dios está airado contra el ser humano. Si no ves en ti mismo estas cosas, entonces sí hay algo de esto en ti. Eres un mentiroso. Si dices que no tienes ninguna de estas características, si tienes una, eres un mentiroso. Porque este es el diagnóstico que Dios ha dado del ser humano. Como dice Sugel, este no es el diagnóstico de Pablo. Este es el diagnóstico que Dios hace acerca de ti y de mí. Es la condición del hombre. Hermano, no juzguemos tanto a los que están allá afuera. Nosotros hacíamos lo mismo que ellos. Éramos objetos de la ira de Dios, como dice Efesios 2. Éramos igual de depravados y de idólatras que ellos, porque todo el mundo es pecador. Por eso necesitamos el Evangelio. El Evangelio llama a todas estas naciones pecadoras a obedecer la fe. Como dice el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que ellos. Juzgas a toda esta sociedad impía, tú eras igual que ellos, tú hiciste lo mismo que ellos. Por eso gloria al Señor por Cristo, por eso gloria a Dios por el Evangelio, porque solamente Cristo puede librarnos del pecado y del juicio de Dios, porque solamente Dios puede librarnos de la ira de Dios contra el pecado. Hermanos, si sigues viviendo bajo la ira de Dios y la muerte, y tu destino es el infierno, arrepiéntete ahora. Escucha a Dios. No sigas negándote tercamente a Él una y otra vez, porque puede que un día Él te abandone a tu terco corazón y de allí ya no vas a ver vuelta atrás. Arrepiéntete, cree en Él. Necesitamos la justicia perfecta que el Evangelio revela, que el Evangelio nos da. Como dice Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Serás salvo de la ira de Dios solamente en Jesucristo, solamente en Cristo. Porque recuerda, toda la humanidad está bajo la ira de Dios por causa de su rebelión. Por eso necesita a Cristo ahora. Toda la humanidad está bajo la ira de Dios. Por eso necesita a Cristo
ahora, hermano. Es ahora.